Aquí estamos con Carlos Burgueño, con Ceferino Reato, Romina Mangel y Leonardo Míndez. A ver, vamos a empezar y ahora vamos a hablar un poco de ganadores y perdedores de esta elección y toda la discusión que se ha dado en las últimas horas respecto a si hay un fin de ciclo acá o no, si el gobierno terminó. Esta frase violenta de Moyano, todos los intendentes y dirigentes del peronismo apenas sientan el olor a cala, van a fugarse del kirchnerismo. Hoy salieron varios dirigentes a contestarle a Moyano, entre ellos Antonio Caló, el jefe de la CGT. Pero Carlos Burgueño, periodista de ámbito financiero, hay un paquete, Cristina está evaluando, por un lado lo que contábamos, tratar de estabilizar algunas variables financieras para que no se les desbande el dólar paralelo o para que no caigan demasiado las reservas en estos 2 meses y medio, pero por otro lado, medidas para recuperar la iniciativa política. Sobre todo con la clase media, ¿no? Sí. Pero vamos por parte. Vos mencionabas el tema de las reservas del Banco Central, ya girarlas al Tesoro. Eso no cuesta plata. Digamos, en realidad lo que te cuesta es bancarte que las reservas caigan 2.500 millones de dólares y perforen los 35 mil millones de dólares. Los 35.000 millones, sí. Que no es poco, ¿no? En un momento donde el tema de las reservas está mirado con una lupa, tomar esa decisión, digamos, tiene cierto riesgo. Pero ¿qué es lo que quiere mostrar el gobierno? Y esta fue una decisión de Cristina, de la presidenta. Lo que quiere es garantizarle a todos los que tienen bonos que vencen de aquí a marzo, fundamentalmente un vencimiento muy importante del 16 de septiembre, que son 2.200 millones de dólares del Bonar 7, un bono que emitió Roberto Labaña, Sí. Garantizar que se va a pagar. Y además, y ahí sí hay una jugada quizá más política, ya presupuestó y giró al Tesoro hoy unos 247 millones de dólares de intereses de bonos que vencen, según la legislación de Nueva York, entre octubre y diciembre. ¿No? Está dándole la señal a los mercados de que Argentina no va a caer en default. Exactamente. Que pase lo que pase en Nueva York con los juicios de los fondos buitre, igualmente Argentina les va a llenar la cara de dólar y va a pagar los vencimientos de deuda. Esto no te va a traer un solo voto más, ¿no? Pero es la primera señal de Cristina postelectoral hacia, si querés decirlo de alguna manera, los mercados. Como diciendo, no me hagan una jugada en contra, no me traten de correr con un eventual default, porque yo ya les demostré que toda la plata para pagarles ya las tiene el Ministerio de Economía. Para la gente, un vencimiento, supongamos que hay un día 10, hasta el día 7 tenés tiempo de hacer el giro hacia economía. El hecho de hacerlo, por ejemplo, hay un interés que vence el 31 de diciembre. Hacerlo hoy, a tanta diferencia de tiempo, con tanto tiempo... Sí, estás dando la señal importante. Sí. Esas son las medidas defensivas. Claro, pero no para ganar un voto, sino hacia los mercados. Porque claro. ¿Cuál es el miedo, te diría casi personal que tiene la presidenta? Que se repita un escenario como el del 2011, de que la corran con lo que ellos llaman un golpe financiero. ¿No? Entonces, ¿con qué argumento me pueden correr? ¿Con que yo no voy a pagar la deuda? Acá está la plata. ¿No? O sea, con esto no me corren. Igualmente, digamos que a diferencia de la elección pasada, hoy hay cepo al dólar, pero pese al cepo al dólar... Esa es la otra. Digamos, ¿con qué otra me pueden correr? ¿Con que va a venir una devaluación? Bueno... El cepo no lo vamos a levantar. Sí, de todas maneras, a ver, hay dos cosas. Una, que ya están devaluando. Vos ves las cotizaciones hoy del dólar oficial a 5.60, el paralelo a 8.85. El dólar oficial en lo que va del año subió 14%. Es decir, Argentina está devaluando. Sí, la proyección del año está devaluando 14% hasta acá. En 8 meses. Pero si vos tomás los últimos meses, o sea, esta semana devaluó todos los días. De lunes a viernes, ¿no? Del lunes a hoy. Fue subiendo pasito a pasito el dólar. Gradualmente. Si vos lo anualizás, este ritmo de esta semana es casi un 32% o más. ¿No? Algunos dicen dentro del gobierno que si vos este año mantenés este ritmo y lo sostenés el año que viene, lentamente hacia el final del año que viene podés ir cerrando la brecha, no solucionando el problema. Porque el dólar negro te va por allá. Y el otro tema...
reservas vienen cayendo. Que Bueno. Cristina está preocupada por el tema de las reservas. Las reservas han caído 15.000 millones de dólares en los 2 años y medio. Y ahora este valor que está hoy de 37.000 palos, lo que vos decís va a estar en 35 en septiembre. Entonces el gobierno necesita juntar dólares por donde sea. Te doy un anticipo, ¿no? Que no quiere decir que se vaya a hacer. Hay quien en el equipo económico, y quizá algún integrante hoy bastante cascoteado, pero que estaba dentro del equipo económico, está pensando en armar una estrategia para tomar deuda. Para tomar deuda externa. ¿De qué manera se puede hacer alguna emisión de deuda de la Argentina para subir las reservas? Recuperar las reservas. Bueno, de hecho están recuperar. negociando con el Banco Central de Francia también algún préstamo para recomponer las reservas. Bueno, después vamos a seguir hablando de este tema de la estrategia económica. Esa es la defensiva. Cristina necesita hoy dar cierta certidumbre y después viene con esto, ¿no? Impuesto a las ganancias, asignaciones familiares. Tratar de ponerle en el bolsillo de los trabajadores 1,5 millones de trabajadores que ellos consideran que antes votaban al kirchnerismo y que hoy se le han ido. Claro, han perdido 5 decías, millones de votos en esta elección, claro, 4 millones de votos. Lo que vos decías al principio, en la presentación del programa, la clase media, creo que es un poco más de clase media. Yo vi sueldos de maestras y de secretarias de colegio y tienen que pagando pagar ganancias. Sí. Y creo que eso, si el gobierno quiere recuperar algo de los votos de ese público, son casi 3 millones de votos que perdió en ese público, es necesario pensar algún esquema para subir el mínimo de ganancias. Ahora retomamos el tema económico y además lo que ha dicho Cristina, que hay sectores que quieren devaluar, lo ha identificado entre los asesores económicos de Sergio Massa. Sefrino Reato, ¿cómo estás viendo lo que ha dejado esta elección? ¿Cómo la ves a la presidenta? ¿Vos crees que se terminó el ciclo económico kirchnerista después de lo que pasó el domingo? Sí, creo que había terminado antes, cuando Massa da el salto, que hay un consenso en el peronismo de que ya no había reelección, digamos. Lo que pasa es que para, digamos, aglutinar votos era necesario, me parece, de parte de la oposición, agitar el fantasma de la reforma de la Constitución, pero ya no tenía los votos. Se terminó el kirchnerismo en parte porque no tiene candidato. Ella no puede ser y no hay dentro del kirchnerismo puro ninguno que pueda sacar votos. Zanini, Alicia Kirchner, todos esos son personas que no tienen ningún carisma. Entonces, fuera del kirchnerismo está la duda. Scioli se plantea como la alternativa, pero Massa ha ganado la elección. Y ya se habla de interna y los líderes territoriales están muy preocupados, porque una de las sorpresas es la derrota del oficialismo en provincias que se creían auténticamente peronistas para siempre, tipo La Rioja, en parte Salta, San Juan. Entonces los liderazgos territoriales están pensando que en el 2015 pueden perder esas provincias y eso no les gusta. Entonces la estrategia de Cristina ha sido totalmente errada, eso de nacionalizar la elección en la provincia de Buenos Aires fue una locura y parece que sigue en esa situación porque en el discurso en Tecnópolis lo que hizo es referirse a Massa, con lo cual le da una entidad de derrota nacional a un resultado bonaerense. Es decir, plebiscitar el modelo en la provincia de Buenos Aires. Escuchemos a la presidenta cuando hablaba el miércoles pasado en este replay, cuando hablaba de que ella quería discutir con los titulares, no con los suplentes, quería discutir con las corporaciones, con los banqueros, con la Unión Industrial Argentina, con la CGT, no con los que ponían en las listas, con los suplentes, de alguna manera en un tono muy despectivo respecto a la oposición y fundamentalmente a Sergio Massa. Tocar el tipo de cambio es devaluación. ¿Y sabés dónde se te va tu salario cuando devalúan? ¿Saben qué es gobernar con metas de inflación? Yo se los traduzco. Es ponerle un cepo a los salarios. Lo vi claramente cuando en una corrida bancaria se llevaron 5.000 millones de dólares que me querían obligar a devaluar. No hay país en el mundo que pueda funcionar con una moneda que no imprime y que no le pertenece. Que me querían obligar a devaluar. Bueno, ese era cuando hablaba Cristina de que hay un sector que quiere devaluar, que hay un sector que está presionando por devaluar. Yo creo que las condiciones están llevando a una devaluación que el propio gobierno está implementando, lo que estamos hablando, que subió el dólar oficial 14% en 8 meses. Pero ella habla de otra cosa.
¿De qué habla? Y habla de una devaluación, de una mega devaluación, que ese es el tema. Yo creo que hay un debate importante, porque es cierto que hay sectores que auspician una mega devaluación para recuperar competitividad. Son sectores que se han beneficiado mucho por este gobierno y que hasta ayer nomás estaban con Cristina. Hay nombres, pero ¿para qué vamos a dar? Sectores industriales, Unión Industrial Argentina. Sectores industriales, sí. Otros sectores. Y eso me parece que sería un error. Personalmente pienso que sería un error. Y es bueno tenerlo presente. Hay un debate muy fuerte ahí adentro y creo que no es la manera de ganar competitividad. Nunca lo ha sido. Con 25% de inflación, si vos llevás más rápido el dólar, tenés más rápido la inflación atrás. Pero también es cierto que Brasil está devaluando fuerte. Esta es la noticia del día de hoy también. Es verdad, Brasil pero te está el problema pisando los talones. El problema de Cristina es que una mega devaluación se la lleva puesta. Sí. Digamos, su liderazgo ha quedado flameando. Es una derrota muy importante. Faltan 2 años y poco más para que termine su mandato y son los líderes provinciales, territoriales, tanto intendentes como gobernadores, los que están preocupados, que es la fuerza del kirchnerismo. A ver, creo que la cámpora es el otro elemento que creo que no le van a confiar la campaña a la gente de la cámpora porque sería suicida, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo encara la campaña Cristina, ¿no? Porque está llamando la atención la reacción, ¿no? Y qué hacen los intendentes, qué hacen los gobernadores. Cristina diciendo que quiere hablar con los titulares y no con los suplentes, no con los dirigentes políticos, sino con las corporaciones. Está confirmado el miércoles próximo, reunión en Río Gallegos. Sí. En Río Gallegos con la Unión Industrial Argentina, con ADEVA de Brito y con la CGT de oficial. Antonio Caló, la CGT oficial. Quiero los titulares para discutir, quiero los directores técnicos para discutir. Los suplentes no me sirven. Yo no soy suplente de nadie. Soy presidenta de los 40 millones de argentinos. Y quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos, con los titulares. Esto no es un partido para suplentes. Y quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos. Bueno, ¿qué les pareció la reacción de la presidenta? A mí me sorprende la torpeza y la subestimación al electorado. Hablar de los suplentes cuando vos vas y los elegiste. O sea, ¿qué estamos eligiendo? Entonces tenemos que elegir a la UIA. Digo, me parece que estamos eligiendo mal quiénes son los que van a salir a jugar y a representarnos. Primero, me parece que enoja y que el clima de enojo no ayuda. Dicho esto, yo no le pondría certificado de función al kirchnerismo, ni mucho menos. Me acuerdo que con muchos colegas, entre ellos estabas vos, en algún momento hablamos ya también del fin del kirchnerismo. ¿No tuvimos esta charla? Se pensaba eso en el 2009, y bueno, claro. Está bien, pero la hemos tenido varias veces y teníamos argumentos tan sólidos, creo, como los que tenemos hoy. Sin embargo, hay sorpresas porque acá también estamos hablando de peronismo y estamos hablando de un Daniel Scioli que no termina de definirse. Yo no sé hasta qué punto abraza un post-kirchnerismo donde en esta jugada y viéndose cargado al hombro la campaña pareció salirle muy bien. Y todavía me parece que de acá a octubre, que queda, muchos dicen, bueno, queda poco tiempo, hay que ver qué es lo que pasa con las generales. Recién hablaban de medidas defensivas, de medidas mucho más activas. Hay algunas que pueden resultar fáciles para atrapar a ese electorado que, bueno, no dejó o por lo menos pareció enojado en este voto, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Se va a imponer en la agenda inexorablemente. Pero ahí el gobierno la corre de atrás. Espera, el tema de la seguridad, porque fue el caballito de batalla de Massa. Sí. No hablaron del tema. La provincia de Buenos Aires fue desastrosa. Tuviste la reforma inconclusa de Aslanian, tuviste, no sé, el esperpento ese que hizo Stornelli. A Casal, con sus medidas mucho más duras, no le fue mejor, porque fíjate que si hay una diferencia importante entre el gobierno de Scioli y el de Cristina, es la política vinculada a la seguridad. Scioli y Casal buscaban una política mucho más dura, querían limitar las excarcelaciones para los delitos que se hicieran con armas de fuego. La Corte Suprema bonaerense no los dejó. El tema no estuvo en campaña, así como tampoco estuvo el tema de corrupción en la campaña de Massa, y sin embargo me parece que se impone y que hay un electorado más duro, más reacio, más enojado. Por ahí estos electores de Francisco de Narváez y en gran parte algunos de la provincia de Buenos Aires, o esta clase media que también se ve atravesada por la inseguridad, que no parece tan difícil de seducir teniendo tranquilidad en el plano económico cuando le garantizas la cuestión de la seguridad, o por lo menos tener medidas.
No, digo, por parte del gobierno. Y fíjate lo que está haciendo. Ese sector me parece que no. Fíjate lo que está haciendo Bernie. Había un enojo profundo con lo que eran los cortes. Este gobierno históricamente, ni Néstor Kirchner ni Cristina habían reprimido nunca, y creo que estaba como en la génesis de lo que conocíamos como el kirchnerismo, que no se reprimiera. Hoy tenés grupos antirrepresivos dirigidos por Bernie a los 5 minutos donde se amenaza con un corte en retiro en vísperas del fin de semana largo. Me parece que hay reacciones concretas a esta demanda que parecía, vos me preguntabas hace unos meses, yo te decía que era imposible. Me parece que la respuesta no es concreta. Nunca te va a decir el kirchnerismo que recula, que están revisando. Al contrario, los que salieron a hablar, todos salieron a hablar de profundización del modelo, pero me parece que están dando respuestas o están tratando de seducir a este electorado que con la cuestión, en serio, digo, insisto, del tema de la seguridad no parece tan difícil, dando respuestas como esta. Pero me parece que la corre de atrás. Con el tema de inseguridad, el gobierno la corre muy de atrás, muy de atrás. Me parece que es tarde para tomar este tipo de medidas, aparte... Pero míralo a Bernie. Míralo a Bernie en la Panamericana, míralo a Bernie en los sirvió, cortes. están los resultados la semana pasada, que la mayoría de la gente de la provincia de Buenos Aires votó a Massa. Creo que ya se ha perdido la credibilidad. Digo, cuando viene Sergio Berni a hacer algo distinto, o tratar de mostrar en algunas ocasiones algo distinto a lo que tradicionalmente ha hecho el kirchnerismo, ya la gente no le cree, no confía. Me parece que hay un punto, ahora cuando ustedes hablan de las nuevas medidas económicas que se empiezan a analizar, si son estas las medidas económicas que va a anunciar el gobierno, son más o menos las que viene pidiendo buena parte de la ortodoxia económica o que levanta Sergio Massa en su plan de económico. Massa primerió con la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias. El gobierno se durmió con ese tema. Todo el mundo le decía, se lo decía Moyano, se lo decía la CGT oficialista. El gobierno se durmió. Creía el gobierno que pasaba de taquito estas elecciones. Tiene un problema con falta de información gravísimo. Yo creo que no. Así como no sabían. Y se sorprendió. Yo creo que no. Estaba, si vos hablabas con los funcionarios, era parte del escenario, haber perdido de esta manera. De esta manera no. No, en la provincia de Buenos Aires sí. En la provincia de Buenos Aires sí, pero nadie imaginaba que a nivel nacional iban a sumar 26%. Ningún funcionario. No, estoy hablando a nivel en la provincia de Buenos Aires. Era un sí, escenario porque Massa era un candidato que realmente era muy importante y creían que no lo podían dar vuelta en esta elección. Ellos pensaban, por ahí perdemos cerrado con Massa en Buenos Aires en esta elección y lo revertimos en octubre. Pero nadie imaginaba que iban a sacar 26 o 29 con los aliados a nivel nacional. Ellos mismos decían, no, tenemos un piso de 35 además a nivel estaba el nacional. Mito de que el peor Hablaban resultado, que más de 40 iban por la RR. El del 2009 de Néstor con el 32%, ese era el piso, ese era el mito, ¿no? El 32%. Bueno, era los análisis de Artemio López que lo rompieron decía, para abajo. en la peor elección posible, que fue en el 2009, con 3% de caída del Producto Bruto Interno, una recesión que hoy no hay. Exacto. Hoy hay otros problemas, menos margen, pero no hay la recesión. En ese escenario sacaron 31 en la provincia de Buenos Aires, decía más 5 puntos que había sacado Sabatella, daban todos arañando el 40. Ahora, le hago una pregunta a mis compañeros de política. ¿El tema de la inseguridad hoy es peor que en el 2011? Porque en el 2011 no, por eso digo, creo que no hay un problema. O sea, el que hoy, no hay ningún problema. El que estaba preocupado por la inseguridad en el 2011, ¿votó por el gobierno? Yo creo que sí. ¿Votó por este gobierno? ¿El que estaba preocupado por la inseguridad? Pero era un tema tabú, Carlos. ¿Sabes que era un tema tabú? No era un tema que estaba en agenda, no se hablaba. Tenían prohibido, así como la inflación, los funcionarios del gobierno kirchnerista tenían prohibido hablar del tema de la inseguridad. Directamente lo escondían abajo de la alfombra, igual que hacían con la inflación. Me parece que en un momento tuvo una contundencia, pero no sé si esto tiene que ver con que, no sé, responde a un real interés o preocupación o a un electorado que lo está demandando y de alguna manera están buscando alguna respuesta. A ver, hoy sorprendió porque dio entrevistas en La Nación y en Clarín, siempre... Scioli es un clásico, toma... Siempre. Cuando quiere enviar un mensaje, La Nación y Clarín. Es el otro perdedor de esta elección, ¿eh? Es un perdedor de la elección. Pero hoy se mostró como alguien que no perdió y es más, que va por más. Se diferenció del gobierno, dijo, miren, sí, yo quiero ser presidente en el 2015. Y es más, planteó, vamos a una interna. Lo está desafiando, si pasa airosamente la elección en octubre Massa, como le salió el domingo pasado, está diciendo que venga Massa a una interna para definir quién es presidente. Toda una salida de Scioli, no solamente hacia Massa, sino fundamentalmente a Cristina. Está diciendo, yo ya esta semana siguiente a la elección estoy discutiendo la sucesión de Cristina. Massa no la discute, Scioli es el que la discute. Sí. Mirá el informe, ahora lo discutimos. Sí.
El gobierno nacional camina hacia octubre y piensa al mismo tiempo en el 2015. Después de la aparición furibunda de Cristina Fernández en Tecnópolis, el oficialismo se mueve en dos direcciones. La presidenta confirmó formalmente la convocatoria al diálogo que había lanzado con malos modos ante la militancia. Citó a empresarios y sindicalistas para el miércoles próximo en Río Gallegos. Ese día, el gobierno adjudicará la obra pública más importante de la década kirchnerista a un consorcio integrado por la empresa Electroingeniería, ligada a la Casa Rosada. Cristina jugará de titular y de local en su provincia. Enfrente sentará por separado a los miembros de ADEVA, la UIA, la Cámara de la Construcción y la CGT oficialista de Antonio Caló. Afuera quedaron heridos una vez más los miembros de la mesa de enlace, que representan al campo, y los partidos políticos que en 2009 habían sido convocados por la presidenta, pero ahora son tildados de suplentes. El llamado al diálogo social puede ser el paso previo a las medidas que prepara el gobierno sobre el impuesto a las ganancias y las asignaciones familiares. El diputado ultracristinista Carlos Kunkel anticipó que la jefa de Estado hará los anuncios en cadena nacional. Se trata de la estrategia de corto plazo que el kirchnerismo ensaya para salir de la derrota y recuperar votos decisivos de cara a las generales de octubre. Daniel Scioli no tuvo dudas en ratificar sus pretensiones políticas en dos reportajes que le dio a Clarín y La Nación. El gobernador bonaerense repitió su lealtad a Cristina y aseguró que la presidenta hará las correcciones necesarias para sacar adelante el proyecto nacional. Pero además dejó un mensaje referido a las próximas presidenciales. El peronismo tiene que definir sus liderazgos y sus candidatos en elecciones internas. La verdad que lo de Scioli es toda una osadía. Como dice Leo, después de por lo menos una derrota, la del domingo, ahora ya está diciendo, yo voy por la presidencia. Es una derrota, pero el kirchnerismo hoy depende más de Scioli que antes. Claro. Sí, sin duda. Suponete que Scioli se vaya. Digo, ¿qué queda del kirchnerismo? Bueno, es lo que dijo... Y es el tema de la diferencia con el 2009. En el 2009, el kirchnerismo tenía desarrollo, tenía una candidata o un candidato. Néstor o Cristina. Néstor o Cristina. Ahora no tiene. Esa es la gran diferencia. Cuando en el peronismo un grupo político no tiene desarrollo, se empiezan a preguntar quién será el próximo líder. Y eso es lo que la vuelve débil a Cristina. Ahora hay un tema de Scioli, ¿no? Que es económico. Scioli no puede darse el lujo de estar peleado 2 años con el gobierno nacional. Bueno, pero económicamente cerró filas con el gobierno. Ahora, él dice, yo desde este espacio quiero ser el que lidere un sector del peronismo que vaya a una interna en el 2015. Ahora, fíjate cómo se debe haber tomado lo de hoy de Scioli en Olivos y en el kirchnerismo. Un Scioli que habla en Clarín, en La Nación, y dice que quiere ser presidente, que fue lo que lo había peleado antes con el gobierno nacional, cuando él dijo, creo que por La Nación, que quería ser presidente, que él estaba dispuesto a ser el candidato del oficialismo a presidente. No le van a decir nada, porque tienen que quedarse tranquilos. A ver, la elección hasta octubre, ¿cómo tiene que ser la elección de hasta octubre? Es que decir nada... Scioli e Insaurralde recorriendo la provincia. ¿Qué te dicen los intendentes? Que venga Scioli con Insaurralde y sobre todo que venga mi distrito Scioli. Hay tan alto nivel de ingenuidad en el gobierno que se enteran por Clarín y La Nación de que Scioli quiere ser presidente. Se viene bancando todas las humillaciones que se viene bancando justamente por esto. Digamos, me parece que es parte del juego. No, pero es fuerte que lo blanquee, que salga a declarar públicamente a 5 días. No, digo porque Carlos decía cómo cae en Olivos. Olivos lo tiene clarísimo. Fin de noviembre, si querés antes también, pero fin de noviembre, principio de diciembre, a ver qué pasa con el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires. Ahora lo que pase con Scioli y lo que pasa con Cristina. Claro. Depende mucho de Scioli. Cristina, Scioli se jugó con Cristina, pero Cristina se jugó con Scioli. Y esto se lo pregunto a mis compañeros de política. Una cosa es un Scioli candidato bendecido por el kirchnerismo y otra cosa es un Scioli que por sí mismo es un candidato a presidente sin necesitar del kirchnerismo. No, la apuesta de Scioli siempre sigue siendo reunificar a todo el peronismo detrás de su candidatura, ¿no? Y que esté el kirchnerismo adentro, ser el candidato del kirchnerismo y de todo el resto del peronismo. Él será el ungido, el hombre unificador del peronismo para el 2015. Esa sigue siendo la apuesta. Para eso necesitaba una derrota estrecha. En el sciolinismo todo el mundo sabía que se perdía con Massa, pero necesitaba perder por poquito. Ahora, decían, bueno, perdemos por 1 o 2 puntos en la primaria, se estira a 5 o 6 en la general, hasta ahí estamos bien. Ahora, si Massa sacó 5 o 6 y puedes tirar a 10 o más
en octubre, como especulan muchos, ahí Scioli se ve muy amenazado. Por eso yo creo que sale ahora a plantear de nuevo esto, que su sueño presidencial sigue intacto, que él quiere una primaria. Y lo de la primaria, a ver, muchos kirchneristas, yo lo empecé a escuchar en la Casa Rosada, ¿no? Hasta ahora el Frente para la Victoria ha sido justamente el que no aprovechó. El que impulsó las primarias fue el partido que menos las aprovechó, al contrario, ha sido perjudicado claramente por las primarias. Por primera vez uno escucha de funcionarios de gobierno que dicen lo de la primaria en 2015 es una buena idea, a lo mejor. Claro, para porque que lo a ver, hicimos nosotros. El peronismo necesita definir, será Massa en la interna, irá Scioli, irá Cristina con Sergio Urribarri, el gobernador de Entre Ríos. Pero está claro, digamos, con los 3 millones de votos de Massa en esta elección, con lo que mide Scioli en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se define? Lo mismo, la interna del peronismo puede dar cualquier cosa. Recordemos la de Menem Cafiero. Todos decían Cafiero, decían Menem está muerto, no tiene posibilidad de ganarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que preguntaba Carlos recién, si hoy le incendian a ustedes la provincia a Scioli, el costo lo paga el gobierno nacional, no lo paga Scioli. Digo, con el tema de los aguinaldos. Sí, hoy yo creo que lo paga el gobierno nacional. A ver, hoy salió Felipe Solá, porque le preguntaron, bueno, y si Scioli quiere ser presidente y la fórmula sería Scioli presidente, Massa gobernador, y Felipe Solá, con su estilo sin rodeos, dijo, ni en pedo, Sergio Massa sería gobernador de Daniel Scioli presidente. Y está claro, ¿cuál fue la apuesta de Scioli? Scioli presidente, Francisco de Narváez gobernador. Esa apuesta, con la polarización que hubo y con el triunfo de Massa, se deshizo. Y Massa no quiere... Claro, ahora se bancó estar solo en esta elección. No va a ir a gobernar la provincia ingobernable de Buenos Aires para que Scioli sea presidente. Me gustaría decir que, si bien Buenos Aires es muy importante, en el peronismo cuentan también las provincias. No quiere decir que todo se va a resolver solo en la provincia de Buenos Aires. Por algo, nunca ha habido hasta ahora un presidente bonaerense, salvo Duhalde, pero digo, estoy hablando de elecciones. Por algo ha sucedido eso. El peso es importante, pero el interior también cuenta. Y hay mucha desconfianza, tanto hacia Massa como hacia Scioli. Ahora, por primera vez, esta semana, desde la Patagonia, justamente, salieron a apoyar el proyecto de Massa 2015, Peralta, Das Neves, Pereira desde Neuquén también, digo, primera vez que hombres fuertes de la Patagonia, uno gobernador, salen a impulsar un candidato para el 2015. Ya, ese fue el impacto del triunfo. Ahora, todos estamos discutiendo Massa, Scioli y demás, y todavía falta una elección en octubre. No, claro. El gobierno tiene una estrategia para tratar de revertir esto. Cristina peleándose con todos, uno dice resta, no suma, pero le sirve para cerrar su núcleo duro. En el gobierno creen que todavía hay mucho voto de Massa kirchnerista, creen que tienen que seguir sacudiéndolo. Massa no cree tanto, Massa no cree tanto eso. Por eso va por los votos antikirchneristas de Narváez. Es decir, le sirve que el gobierno le pegue, es una incógnita. Si Massa tiene mucho voto kirchnerista, va a ir hacia el gobierno. Ahora, si Massa ya se despejó de voto kirchnerista y puede captarlo de Narváez, puede ganar por una diferencia mucho mayor. Es que el 54% en algún lado está ahora. O sea, no estás con el kirchnerismo, en algún lado está. Y seguramente esté en Massa y en aliados similares. O en políticos similares del interior de la Argentina. Ahora, ojo, que el gobierno va a tener mayoría en las cámaras. Por ahí no va a tener un apoyo político general importante, pero va a tener mayoría en ambas cámaras o va a poder impulsar leyes en las dos cámaras. Y hay que ver si no tiene la capacidad de recuperarse, estoy hablando después de octubre. No sé si va a poder impulsarlas, depende de la elección de octubre. Si se ratifica la del domingo, que pierde un par de diputados y pierde 2 o 3 senadores, me parece que va a estar ajustada la elección. Porque esa es la cuenta que nosotros hacemos limpia, pero después hay que ver dentro del bloque del Frente para la Victoria. O que tengan pruritos para votar algunas cosas. ¿Puedo decir que la lealtad peronista... En las últimas leyes le costó mucho al gobierno. Antes de esta elección le costó sacar la democratización, la sacó por un voto. El blanqueo le costó 2 votos. Y lo mal que le fue, y además no tienen la excusa que tiene el PRO, que digo, puede sonar también, digamos, relativamente ingenua, pero dicen, bueno, los ciudadanos de la capital quisieron participar en el ejercicio de la interna, pero después en las legislativas nos van a votar a nosotros, ¿no? A mí me parece que es difícil de creer que realmente alguien, ¿no?, tenga esa construcción de decir, ahora voto en la interna del UNEM, pero en realidad mi voto es del PRO y eso lo legítimo en octubre. Es difícil, pero no tienen, digo, desde el gobierno nacional ni siquiera esa excusa. A ver, miren lo que decía Moyano esta semana
y toda esta discusión que se ha dado, si se terminó o no el kirchnerismo. Moyano, brutal, dijo, cuando el resto de los municipios y de los gobernadores empiecen a sentir el olor a cala, que es la flor que se suele utilizar en los entierros, en los funerales, van a tomar distancia del gobierno. Esto dijo Moyano, ¿no? Y hoy salieron a contestarle Martín Sabatella, el titular del AFCA, dijo que el kirchnerismo no murió, nació para quedarse. Y también le contestó Antonio Caló, esto es muy importante, que estaban todos esperando a ver qué hacía el jefe de la CGT oficialista, que venía haciéndole guiños a Moyano, diciendo Moyano defiende a los trabajadores como nosotros, pero hoy dijo, no es el final del gobierno, no puedo creer por qué tanto lío por una elección primaria como si se hubiera ganado la presidencia. Es decir, es muy importante este apoyo de Caló en este momento para el gobierno. Ojo que no es lo que dice off the record, Caló. Caló está enojado. ¿Qué creer? Está rompiendo el off the record, Carlito. Bueno, como no me lo dijo a mí, Caló está esperando el anuncio de ganancias. Sí, No, bueno, él que va a ir a buscar se va a poner la campera y va a ir a buscar a Río Gallego. Vos sabés que sí. Sí, cuando llega allá con el frío y el hay viento. algo que le quedó, Sí. hay una herida que le quedó a Caló, que es el tema de ganancias en los aguinaldos. Sí. Porque eso era algo que había pedido él, que a él no se lo dieron y que después lo anunciaron. ¿No? Y él es algo Quedó que... debilitado en la interna del Claro, sindicalismo. porque él tiene una interna dentro del sindicalismo argentino, ¿no? Que no terminan de verlo a Caló como el líder sindical que puede interceder ante el gobierno y lograr cosas. Bueno, y fíjate el que salió más brutal a responder desesperadamente esta idea de que no hay olor a cala, de que el kirchnerismo no se terminó con esta elección fue Aníbal Domingo Fernández, el ex jefe de gabinete y actual senador del Frente para la Victoria. Le preguntaron, ¿usted cree como Moyano que hay olor a cala en el gobierno? Y respondió esto. ¿En el peronismo hay olor a cala, como dice Moyano? No, a culo me parece que hay para Moyano. Perdón por la grosería, pero son esas metáforas o esas expresiones o esos neologismos inventados con el solo hecho de agraviar cuando uno tiene que demostrar la fe del converso. Bueno, está claro que... Brainstorming. Todos muy debate de escatológicos ideas. esta semana, la misma que también que Mario Iggi dijo, no, nos cagaron a palos. Digo, todos fueron reacciones bastante escatológicas del peronismo, como suele suceder después de una derrota electoral. Kicillof se mandó una, es menos popular que Aníbal Fernández, pero habló el miércoles en un seminario en el Banco Nación. Le preguntaron qué opinaba de los economistas que acompañan a Massa y dice si dialogaría con ellos. Y dice, no, porque vienen de lo peor de las podredumbres. Sí, tenemos ahí la declaración de Axel Kicillof ratificando la política voluntad de económica. dialogar. Exactamente, y planteando que bueno que no iban a correrse de la política económica. Yo creo que igual de son los últimos muchas tiempos. las razones de la Ahí está, la derrota. economía se mueve a pesar de los presagios derrotistas y de la mala onda de la prensa dominante y de las operetas de la derrota que nacen en los charcos de la podredumbre. Bueno. Son muchas las causas de la derrota, no es solo el impuesto a las ganancias, la inflación, la inseguridad, el estilo de la presidenta, hay un cansancio, son muchos años de kirchnerismo. Entonces yo no creo que sea tan fácil revertir con un par de medidas del tipo financiera y del impuesto a las ganancias, creo que es más profundo. Pero Si podés, disminuir la derrota, hacer que la derrota no sea tan dura como la del domingo pasado. También puede decir Massa, bueno, como gané, la presidenta tuvo que cambiar. No, eso van a decir. Digamos. Todo. Eso van a decir. Hoy salieron, mira, los comunicados de prensa del Frente Renovador de Massa salió Redrado. Que no se hagan los distraídos y bajen el mínimo imponible. Salió Peirano, el otro, Bueno, que lo el ex suban, ministro ¿no? de Economía. En realidad que Sí, no- bueno. La suba del mínimo imponible en el impuesto a las ganancias es una medida que se debe aplicar de inmediato. Y salió también Ricardo Delgado, el tercer referente económico de Massa, que dice el gobierno tiene todas las herramientas a mano para mejorar el salario de los trabajadores. Ahora, con Es esto decir, tenés para preguntarte quién va a capitalizar, porque todos van a salir a decir que es en respuesta, Que lo obviamente, logró Massa porque a lo los planteó en la carrera. planteos. Pero ¿quién lo capitaliza esto? Todos y ninguno. para mí nadie. Un poco, claro. Para mí no cambia en el escenario, que el escenario va a ir por otro lado. La gente se da cuenta. Y el problema del impuesto a las ganancias es la inflación y demás. Una tanda muy cortita, un minuto, y cuando volvamos vamos a hablar más allá de las ideologías. Hay una fuga de sindicalistas y fundamentalmente de intendentes que van a usar la tijerita, van a cortar boleta
Esto es algo que se comentaba mucho en el Gran Buenos Aires en los últimos días. Ya volvemos.